El 30 de diciembre de 2016, un grupo de trabajadores de Sun estaba paseando por las calles cerca del pueblo Couve, en el oeste de Bélgica, cuando de repente encontraron un montón de basura al borde de la carretera que contenía un objeto quemado. Algunos en el grupo querían acercarse más para investigar, pero otros los detuvieron, pensando que quizás solo se trataba de un animal muerto que habían dejado ahí. Así que decidieron ignorarlo y siguieron con su camino. Sin embargo, lo curioso es que desde que regresaron a casa hasta la mañana siguiente, el 31 de diciembre, un miembro del equipo intentó ponerse en contacto con los demás. De repente, sentí que algo no estaba bien con ese objeto negro, porque de verdad el olor que percibí no era como el de los animales que suelo oler. Quizás ese cuerpo era parte de un caso serio que decidieron ignorar. No podíamos quedarnos ahí sentados solo especulando. Así que al final, el grupo decidió avisar a la policía del pueblo. Los investigadores llegaron a la escena en cuestión de horas, a esa carretera solitaria, para revisar el montón de basura apestosa y confirmar que lo que los chicos de Sun habían visto era de hecho un cuerpo. Durante la investigación preliminar, la policía observó que el cuerpo y la cara de la víctima estaban tan dañados que casi no se podían reconocer. Sin embargo, por las proporciones, se pudo confirmar que la víctima era mujer. Sus brazos y piernas estaban casi intactos, y las uñas de los pies todavía mostraban un brillo brillante, lo que sugiere que la víctima se había cuidado o había ido a un salón de uñas poco antes de que ocurriera el crimen. Esto indica que la víctima tenía tiempo y recursos para cuidar de su apariencia, e incluso podría haber sido una actividad que realizó unos días antes. O unos días antes de morir. La víctima casi no llevaba ropa y no se encontró encendedor ni materiales inflamables cerca, así que no se puede decir que esta persona se haya suicidado. Por eso, la policía tiene más razones para tratar este caso como un asesinato y no como un suicidio. Con esta información, claro, no les ayuda mucho a resolver el caso de inmediato. Así que llamaron al departamento forense para que les ayudaran a llevar el cuerpo de la víctima y realizar un examen más detallado con tecnología avanzada. Muy rápido, solo pasaron 2 días desde el día 0. En enero de 2017, el Departamento de Medicina Forense, tras un análisis minucioso, hizo las siguientes observaciones. Primero, la víctima tenía entre 18 y 25 años. Segundo, era definitivamente una mujer asiática, ya que 3 factores lo confirmaban. Ella era bastante baja en comparación con las mujeres de otras regiones, midiendo entre 145 y 150 centímetros. La camiseta que llevaba puesta no estaba quemada y la policía descubrió que era de la marca Massino, que solo se vende en Asia. Por último, los forenses también pudieron determinar que ella era de ascendencia asiática. Al analizar la forma de la caja en la que la encontraron, hallaron un detalle especial del cuerpo de la víctima que sugiere que, de pequeña, pudo haber sufrido de desnutrición. La policía sospecha que probablemente la víctima era de origen asiático y, cuando era niña, padeció algunas enfermedades y luego fue adoptada por una familia en Bélgica. Además, hay otra teoría que parece más plausible. Aparte del collar que llevaba la víctima, los forenses también descubrieron que tenía un reloj de la marca Citizen, fabricado en Japón, en su muñeca. El Reino de Bélgica, el señor Laurent Lebert, después de enterarse de esto, se puso en contacto con el fabricante del reloj y le informaron que este tipo de reloj solo se producía para el mercado interno de Japón y que comenzó a venderse en enero de 2016. Aunque la policía inicialmente sospechaba que la víctima podría ser una turista japonesa, no se podía descartar la posibilidad de que ella hubiera comprado o recibido el reloj de otra persona. Esto hace que el origen del reloj sea solo un detalle menor en el panorama general sobre la identidad de la víctima. Y se necesitan más pruebas. Se necesitan pruebas más concretas para confirmar, en lugar de solo basarse en este objeto. La policía sigue investigando a fondo otros factores para acercarse a la solución del caso, pero el proceso de investigación realmente ha llevado a la policía belga a un punto muerto. Primero, porque aunque se pusieron en contacto con todas las embajadas de los países asiáticos en Bélgica, nadie de esas embajadas reportó la desaparición de sus ciudadanos. Incluso la policía intentó comunicarse con la Oficina de Inmigración y el Centro de Refugio para recopilar información, pero la decepción solo aumentó.
En ambas partes estaban desesperados, ya que no encontraban ninguna pista más. La policía realizó interrogatorios a los vecinos, pero nadie sabía nada sobre la mujer asiática que se parecía a la que habían analizado. De repente, los policías recordaron un detalle: los pies pintados de plateado, que podría ser una pista importante. Así que enviaron a alguien a la peluquería de uñas y le mostraron la foto de los pies de la víctima. Pero había tanta gente que no sabían si alguien había ido a hacerse las uñas con esmalte brillante. ¿No recuerdas? Pero no digas que te acuerdas de la identidad del cliente que eligió ese color de pintura el martes en una situación confusa. Un policía hizo una deducción en un área donde hay muchas granjas de hongos, donde los dueños de negocios suelen contratar a inmigrantes asiáticos. Es probable que puedan descubrir algo importante. Así que la policía siguió interrogando a los trabajadores asiáticos en las zonas de cultivo de hongos cercanas. Sin embargo, una vez más, no lograron recoger ninguna pista. Al final, la policía llegó a la zona de prostitutas, Asia y los restaurantes asiáticos, pero aún nadie ha dicho que haya mujeres desaparecidas desde el jueves, incluso cuando el ADN de la víctima femenina fue extraído. Curiosamente, no se puede comparar de inmediato porque Bélgica no tiene una base de datos de ADN de personas asiáticas. Las muestras de ADN tienen que ser enviadas a las embajadas de los países asiáticos en Bélgica. Pero después de esa larga espera, una vez más, la policía se siente frustrada mientras sigue buscando al sospechoso y los forenses tienen que revisar los restos. Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso. Determinar con precisión la fecha de la muerte resulta del desarrollo del caso en la escena, que coincide con el periodo hipotético de la fecha de fallecimiento basado en el informe policial. Esto confirma que la víctima murió en o antes del 21 de noviembre de 2016. A pesar de estas pistas, la identidad de la víctima aún no ha sido descubierta. La policía luego utilizó la descripción de los restos y otros detalles para hacer un retrato de la víctima y difundió la información en todo Bélgica, pidiendo a la gente que no dude en reportar cualquier información. Si la policía ve a esta mujer y a cualquier persona con la que esté desde el 21 de noviembre hacia atrás, un vecino reportó que alrededor de la hora en que ocurrió el incidente, vio un hombre corriendo con una mujer asiática. Ese hombre se llama Philot y también es del área. Philot cumple con muchas de las características que la policía mencionó. Conoce bien la zona donde ocurrió el crimen. Uno de los pasatiempos de Philot es hacer fuego y su preferencia en mujeres es que sean asiáticas. Philot había estado viviendo con su novia tailandesa y la hija de ella, pero después de que desaparecieron, la policía pidió una orden para registrar la casa de Philot. Sin embargo, no encontraron sangre ni ADN relacionado con la víctima. La policía sospecha que este hombre pudo haber hecho algo en otro lugar. La policía de Bélgica rápidamente notificó a la policía tailandesa para acelerar la búsqueda. No pasó mucho tiempo antes de que recibieran una respuesta de la policía de Tailandia, que Philot, su novia y su hija estaban desaparecidos. Todos siguen vivos y están de vacaciones en Tailandia. Al final, el caso del cuerpo de la chica que estaba desaparecida tuvo que reactivarse y se volvió a comenzar el 1 de enero de 2018. Se emitió un nuevo aviso para encontrar a la persona, el cual se distribuyó por toda Bélgica durante 2 a 3 meses. La cantidad de policías investigando este caso comenzó a disminuir a medida que se fueron ocupando de otros casos. Las pistas relacionadas con el caso también empezaron a estancarse. Todo parecía que iba a terminar en la incertidumbre, pero el 13 de agosto de 2018, la situación cambió cuando la Embajada de Vietnam en Bélgica se puso en contacto con la comisaría de Bruselas, la capital de Bélgica. Un maestro de la comunidad vietnamita en Bélgica reveló una pista clave. Dijo que la razón por la que contactaron a la policía fue porque hace un mes recibieron de la embajada belga en Hanoi una solicitud de ayuda de un hombre llamado Nguyen Xuan Duc, originario de Bac Ninh, Vietnam. Este hombre estaba preocupado porque no había podido comunicarse con su hija, Nguyen Thi Xuan, de 28 años, desde el 21 de noviembre de 2016. El señor Duc comentó que él y su esposa tienen 6 hijos, y como Xuan es la más brillante de todos, ellos han puesto todo su esfuerzo en ella.
El camino de estudio de Xuan la llevó a tener que pedir varios préstamos para poder tener la oportunidad de estudiar en Japón. Durante su tiempo en Japón, Xuan no solo se dedicó a estudiar duro, sino que también trabajó en varios empleos de medio tiempo para cubrir sus gastos de vida. Esto hizo que su familia la quisiera aún más y tuviera grandes expectativas por ella. Las llamadas de consulta seguían sucediendo todos los días como una rutina. Sin embargo, un día, hace 2 años, toda la familia perdió de repente todo contacto con Xuan. Sus padres, preocupados, informaron la situación a la policía de Vietnam con la información que tenían. La familia de Xuan puede proporcionar que, en ese momento, Xuan había enviado a sus padres una foto de un hombre belga y les dijo que era su novio. Además, les contó detalles sobre él, como que se conocieron a través de una aplicación de citas. Luego, él fue a Japón a visitarla, y, aunque después de eso, el hombre se fue de Japón, siguieron manteniendo la relación. Era una situación bastante complicada para la policía, ya que Xuan estaba en Japón y la policía de Vietnam tenía limitaciones para investigar a fondo. Solo pueden suponer que Xuan probablemente se ha ido a Bélgica a vivir con su novio y que la investigación se ha quedado estancada ahí. El padre de Xuan ha estado gritando sobre la desaparición de su hija en Facebook, con la esperanza de poder encontrarla. Pero lamentablemente no hay ninguna esperanza, ni siquiera una muy tenue. No logran encontrar a nadie, excepto al hombre belga del que Xuan habló. El padre de Xuan ha presentado una queja en la Embajada de Bélgica en Vietnam, junto con los documentos de identidad de un hombre belga que obtuvo de un amigo. Xuan, que está estudiando en Japón, cree que quizás ha llegado a Bélgica con este hombre. La Embajada de Bélgica en Vietnam recibió la noticia y de inmediato envió toda la información a la Embajada de Vietnam en Bélgica para pedir ayuda. La Embajada de Vietnam en Bélgica, que ya tenía información desde hace 2 años sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer asiática en un sendero cerca de un pequeño pueblo, sospechó algo y enseguida informó a la policía belga. La policía rápidamente envió a un investigador a la casa de Xuan en el norte. Nin lleva el ADN de la familia Xuan a Bélgica para hacer una comparación y se encuentra con una información sorprendente. Pero también es un golpe duro para la familia del hombre, que ha estado pidiendo ayuda durante años para encontrar a su hija. Cuando la policía confirma que el cuerpo calcinado de hace años es el de la joven de 28 años, Nguyen Thi Xuan, las cosas se complican. La policía belga identifica de inmediato al novio de Xuan, mencionado por su padre Dick, como el principal sospechoso en la investigación. Se sabe que este hombre llamado John Bludge tiene 29 años y vive a unos 15 kilómetros del lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima. Él vivía allí con su prometida, con quien iba a casarse en unos días, y su hijo de 2 años, que nació el 27 de octubre de 2016, apenas un mes antes del asesinato de Xuan. Se sabe que Jora era electricista y trabajaba para una empresa de hidráulica y que a menudo tenía que viajar al extranjero, incluyendo Japón. En el momento en que la policía empezó a investigar, la boda con su prometida estaba a punto de celebrarse y solo quedaban unos días, así que para no alarmar a la familia. La situación sobre la detención aún no estaba clara. Así que el 8 de noviembre de 2018, la policía decidió arrestar a Chon, estableciendo un control de alcoholemia falso cerca de su casa. Lo que sorprendió a los policías fue que Chon no se mostró sorprendido al ser detenido. Mantuvo una actitud confiada desde el principio. Chon admitió conocer a Xuan, pero negó cualquier relación con el caso. Sin embargo, cuando la policía siguió presionando con más de 9 mensajes entre él y Xuan, que se encontraron en sus 2 dispositivos móviles después de 2 horas. Al final, él también tuvo que admitir su culpa. Confesó que conoció a Xol durante un viaje de trabajo. Al principio, ambos charlaban normalmente sobre sus gustos, pero de repente, la conversación cambió y empezaron a hablar de Tul. Justo después, comenzaron a tener una relación física consensuada, incluso después de que terminó el viaje y regresó a Bélgica. Durante el tiempo que su esposa estaba dando a luz a su hijo, él seguía enviándole mensajes a Chan. Por supuesto, él ocultaba por completo la existencia de su familia en Bélgica. Do Xuan para que ella pensara que los dos estaban en una relación seria. Sin embargo, para Zhou, desde el principio, Xuan solo era un pasatiempo temporal.
mientras que la felicidad familiar con su prometida se hacía cada vez más profunda en su corazón, lo que le generaba miedo de que si Xuan descubriese su verdadera identidad, su matrimonio se iría al traste. Después de pensarlo varias veces, decidió atraer a Xuan a Bélgica con el plan de eliminar a la competencia para proteger su felicidad familiar. Así, comenzó a convencer a Xuan de que fuera a Bélgica, y cada vez que ella dudaba, él la seducía de nuevo. Al proponer que dos personas tengan un hijo juntas, se pinta un futuro feliz. Lo sorprendente es que Chun no pagó el vuelo para su amante Xuan, a quien realmente ama. Así que, aunque no tenía dinero, se las arregló para pedir prestado a sus amigos y comprar un billete de avión para ir a ver a CTN. En noviembre de 2016, Xuan comenzó su viaje a Bélgica, con una primera parada en Helsinki, Finlandia, donde tomó un vuelo a Ámsterdam, Países Bajos, y luego un tren a KCK, Bélgica. Al llegar a la estación de KCK, Xuan subió al coche de Troll y mientras él conducía, el teléfono de él sonó y de repente me hizo una broma y confesó que tenía esposa e hijo, pidiéndole a Xuan que no tomara ninguna foto ni video durante su estancia en Bélgica. No hace falta decir que al escuchar esto, Xuan se sintió traicionada, así que le dio una bofetada y le dijo que iba a exponer su infidelidad. Cuando Chun escuchó eso, se enojó y perdió el control. Recordó el plan que había hecho antes y le dio un golpe a Xuan en la cara, dejándola inconsciente en menos de 30 segundos. Después, él condujo tranquilamente hacia un lugar aislado y le tapó la boca y la nariz a Xuan con la mano, causando que Xuan muriera por asfixia. Solo habían pasado 22 minutos desde que Xuan llegó a Bélgica. Al confesar, dijo que después de poner el cuerpo ya frío de Xuan en el coche, decidió conducir de vuelta a casa, esperando que su prometida no estuviera allí. Sin embargo, en contra de sus esperanzas, su prometida ya había llegado a casa muy temprano. Justo en el momento en que él intentaba llevarse el cuerpo de Xuan, se dio cuenta de que su prometida estaba bajando las cortinas para ver la televisión. Así que no lo vio. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Al llegar a registrar la casa de Chun, tal como él había confesado, se encontraron el teléfono móvil y la tableta de Xuan debajo de la bañera. La prometida de Chun vio el expediente que tenía la policía sobre el caso y se quedó en shock. Realmente le sorprendió pensar que Chun había sido asesinado. En esa situación, la policía no tuvo más opción que informarle que su prometido era el culpable. Unos días después de confesar, Chun afirmó que había tenido una aventura con Xuan porque su esposa no podía satisfacerlo, y si su esposa lo complacía, entonces él no dudó en tener una relación con Xuan con el propósito de dejar claro que su futura esposa también tenía parte de la responsabilidad. Así que quedó claro lo que sentía su futura esposa. Al principio, ella trató de ayudar a su esposo, pero después de escuchar esas palabras hirientes, cortó completamente la relación con él. En el juicio del 0 de enero de 2021, 4 años después del caso de drogas, el juicio de Chun Vanik comenzó aquí. Chun sorprendió a todos los policías y al fiscal al cambiar completamente su declaración en comparación con lo que había dicho en el interrogatorio. Específicamente, se autoincriminó. Soy un buen hombre que se afirma a sí mismo. Invito a Shaw a Bélgica con la intención de pasar un buen rato, no para hacer daño a nadie. Todo esto es para demostrar que el crimen no fue planeado, sino un error debido a las declaraciones y testigos. El problema que el jurado necesita considerar ahora es si Chun planeó el crimen desde el principio o si fue un ataque de ira descontrolada. El jurado confirma que Xuan fue engañado para venir a Bélgica, pero como el crimen ocurrió de forma tan inesperada, no se prepararon herramientas para deshacerse del cuerpo de la víctima. Desde el principio, esto solo se puede considerar un crimen. El 14 de enero, el jurado declaró culpable, pero concluyó que este crimen no fue premeditado. Al día siguiente, el 15 de enero de 2021, fue condenado a 27 años de prisión, con posibilidad de solicitar libertad anticipada en noviembre de 2027, una sentencia más liviana de 1 año en comparación con lo que pedían los fiscales. Cuando se anunció la sentencia, se sentía un ambiente pesado en toda la sala. La familia de la víctima, en una esquina, no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas de ellos han imaginado el día en que se hará justicia. Pero ahora la dura realidad ha llegado. 27 años de prisión.
un número que parece muy poco comparado con el dolor imborrable que les ha causado. Sienten como si una parte de su alma les hubiera sido robada, y en su interior hay una pregunta que no se apaga. ¿Habrá un día en que dejen de sentir nostalgia por la primavera, por esos sueños que nunca se hicieron realidad y que ella les quitó para siempre?